Vamos entonces, como les dije hace un mes, a adentrarnos en los carismas de sanación, ¿cierto? Hace un mes hicimos como una introducción sobre el carisma de sanación y dijimos que durante estos meses que restaban, marzo, abril, mayo y junio, que vamos a tener también escuela en junio, vamos a profundizar en este carisma. Vamos a profundizar en este carisma. Y me voy a tratar de meter en el día de hoy en el carisma de sanación física. Sanación física. Hay que saber, y quiero como hacer esta primera aclaración, que a veces este carisma que se ve tan extraordinario, tan raro, tan extraño, nos hace pensar de que alguien que tenga este carisma extraordinario es como alguien extraordinario. Y en realidad no somos nada. Dios es el que tiene el poder para hacer todo. Y Dios utiliza a quien se le da la santa voluntad, grosera, a quien Dios quiera. Dios utiliza a quien Dios quiera. Fíjense que yo creo que un hito en este carisma de sanación es el padre Emiliano Tardif. Y el padre Emiliano Tardif, dictando un retiro de sacerdotes en Argentina, murió a causa tal vez de un infarto. Alguien que, por mucho que tenga el don de sanación física, pues se enferma también y se muere también. No implica nada, o sea, el que es Dios, ¿no? Entonces, a veces, con relación a este carisma, hay un poco de errores y de pensamientos como de que la persona tiene algo extraordinario porque hace eso. No, simplemente tiene fe en el que es extraordinario, en el que lo puede todo, ¿cierto? En el que lo puede todo. Muchas veces la gente se le acerca a la persona que tiene el carisma como si ella fuera a hacer algo raro y es cuando Dios quiere, como Dios quiere, de la manera que Dios quiere, ¿cierto? Esto es fundamental porque a veces, y suele pasar también, sobre todo en nuestros hermanos esperados en la fe, se persigue al instrumento y no se persigue al Señor. Se busca el instrumento. Y cuando se busca el instrumento, pues generalmente el instrumento falla. Nosotros fallamos, somos débiles, somos limitados, somos pecadores, por mucho que lo intentemos. Yo acabo de cometer un pecado hace 2 minutos. 2 minutos. Y tengo que confesarme de eso. Venía corriendo para acá y cuando iba llegando aquí se me metió un carro y me cogió el puesto del parqueadero. Y me dio una rabia. Pero es que estaba el puesto ahí vacío. Y yo, ¡ah! ¡Qué ira la que me dio! Y después, Señor, yo cómo hablar de sanación con esta rabia que me dio tan grande. Ya después me calmé. Vi a Rodrigo que siempre está en paz. O por lo menos siempre lo evidencia hacia afuera. Medio tranquilo, ahí hay otro, venga. Me volvió la paz. Entonces, por mucho que uno sepa o haga o lo que sea, pues es el Señor, es el Señor. Recuerden aquello que incluso le decían al Señor, médico, cúrate a ti mismo. Si has salvado a tantos, sálvate a ti mismo. Entonces, pues que el que obra es el Señor y que no nos podemos quedar en el instrumento. El instrumento comete errores. Yo ahora, por ejemplo, que voy para Medjugorje, el sitio de peregrinación está aceptado, aprobado por la iglesia. Es un sitio para ir a peregrinar, para encontrarse con el Señor, para orar. Pero ahí mismo
mucha de la gente que viene, bueno, no mucha, la verdad, pero alguna de la gente que me viene, padre, y vamos a ver los videntes. Padre, y vamos, ¿y por qué no vamos a visitar los videntes? Y los videntes, y qué día se aparece la Virgen. O sea, van en busca del instrumento y no en busca del Señor. Uno va a Medjugorje a encontrarse con el Señor y que a través de la oración y la Santísima Virgen María ocurran esos cambios y esas conversiones tan grandes. Muy bonito como el enviado de Roma, del Vaticano, en Medjugorje, hay un nuncio encargado, hay un obispo encargado especialmente para Medjugorje. O sea, ya no depende de la diócesis, que había mucha fricción ahí entre los franciscanos y la diócesis. Entonces ahí me enviaba al Vaticano. Entonces cuando le preguntaban por Medjugorje, le decía él, contaban los obispos, cuando le preguntaban a él, él decía esto: yo no sé, yo no me pregunten por revelaciones, ni por manifestaciones, ni por videntes. Yo lo único que sé es que la gente va ahí y se convierte. Y hay muchas conversiones y muchos milagros. Eso es lo que puedo evidenciar yo. Entonces, la gente va ahí, se encuentra con el Señor. Pero hay gente que se queda en el vidente. Entonces, a mí me pareció muy interesante cuando alguien, puede ser mentira, yo no me he preocupado, yo ni siquiera sé los videntes y que unos horarios y que yo eso no sé, no me interesa. He ido 5 veces y no me interesa eso. Me interesa el Señor y la Virgen. Pero me contaba una guía, puede ser falso, que una de las videntes se casó muy mal casada y que el marido le da muy mala vida. Entonces, eso puede ser falso, es un chisme de pueblo, ¿cierto? Pero me ponía a mí a pensar, una cotilla de pueblo. Me ponía a mí a pensar, o sea, y esta se le aparece a la Virgen, le habla a la Virgen y no le dijo que ese marido no le convenía. Mensaje para todo el mundo. ¿Y el de ella qué? Y eso que parece chistoso es una realidad. Es una realidad. Uno puede tener un carisma, tener un don y para uno costarle, a uno costarle. O la Virgen no llega a decirle eso está en su libertad. Incluso uno puede cometer errores. Entonces, hay que poner el centro, cuando se habla de este carisma de curación y sanación, hay que poner el centro donde debe estar. El foco tiene que estar en el Señor, en el Señor. Es la primera idea que quiero resaltar. Ahora, siguiendo esto, el Concilio Vaticano II nos dice que Dios se revela a través de su Hijo único, que manifiesta su poder y su gloria, su divinidad, a través de obras y palabras, a través de signos y palabras intrínsecamente unidos. Esta es cómo se reveló Jesús: a través de obras, actos, signos y palabras. Así, y esas dos cosas están intrínsecamente unidas. Jesús no vino simplemente a dar discursos. Si Jesús hubiera venido a dar discursos, solo mensajes, la gente pues no le hubiera creído. ¿Qué dicen? Este habla con autoridad, habla de una manera distinta. ¿Por qué? Porque lo que decía, lo hacía. Lo que decía, el decir y el actuar estaban intrínsecamente unidas. Había una unidad entre el decir y el hacer, que es lo que nos falta a nosotros. Decimos muchas cosas y hacemos muy pocas. Entonces, hay un sector cada vez menor en la iglesia. Esto es muy tridentino. Hoy que quieren retomar el Concilio de Trento, todos los concilios obedecieron a un momento histórico y responden a ese momento histórico, y para ese momento histórico fueron una gracia. Pero es un anacronismo tomar concilios del pasado para quererlos aplicar hoy en sus formas, no en su doctrina. Su doctrina es irrefutable, pero en sus formas. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy tridentino pensar que los milagros, que son los signos, las obras, los actos que Dios hizo, eso ya fue de Jesús y ya. Incluso
que hay una interpretación metafórica de ellos, no hay que entenderlos literalmente, que Jesús no sanó al ciego, sino que era una persona que no veía el camino del bien. Entonces no era un ciego, era simplemente una metáfora, no se puede escuchar literalmente. Entonces eso fue una forma de interpretar la Sagrada Escritura que obedeció a una realidad histórica, pero que es un error. Hoy en día todos los expertos concuerdan, por lo menos la mayoría, en que Jesús sanó al enfermo, que Jesús expulsó los demonios, que Jesús levantó a los paralíticos, que esas cosas se hicieron. Y que quitar esa parte, esa dimensión, es cercenar el Evangelio y dejarlo sin fuerza. Porque sí, hay personas que se meten ahí como en un lío tratando de explicar los milagros y tratan de hacer unos artilugios. Es cierto, y ya lo veremos, que Jesús hace una sanación integral, incluso lo dijimos hace un mes, que Jesús no solo sana al paralítico, sino que le quita su parálisis emocional y su parálisis espiritual del pecado, pero levantó un paralítico. Ya, punto. Entonces, las obras y las palabras intrínsecamente unidas son las que manifiestan la revelación. Las palabras solas, sin los signos, son letra muerta. Y los signos solos, sin las palabras, entonces no surten efecto porque no explican, no llegan. Si yo veo el signo, es como la gente que hace el Camino de Santiago. Entonces yo veo que la gente que va al Camino de Santiago tiene experiencias, cierto tipo de experiencias, hablo en un sentido general la palabra experiencia, pero que se quedan en la anécdota, no pasan de la anécdota. Y fui y me encontré con una persona, y fui y ese día un pajarito, y fui y ese día la luz, y fui y ese día me vino un pensamiento, y fui y ese día me acordé de mi papá, y fui... Anécdotas que les quedan. Entonces, una cosa superficial, anecdótica. Como no hay un acompañamiento con la palabra, esa anécdota no se profundiza y no toca el corazón. Porque cuando la situación, la experiencia se profundiza a la luz de la palabra, toca el corazón. No sé si me hago entender. Esto que pasó significa esto. Esto tiene que ver con esto. Esto me lo puso Dios. Me decía una dirigida espiritual hace unos días. Mi esposo ha caminado tanto con Dios, ya Dios lo ha tocado tanto, que en estos días alguien le regaló una boleta para ir a ver el Real Madrid. Una anécdota, me regaló. En otro momento hubiera dicho, mira qué suerte, oh, qué suerte, me dieron, oh, qué bueno, y se hubiera quedado en la anécdota. Pero como Dios ha tocado su corazón, te dice, esto es un milagro, esto es un milagro. Y me dieron esta boleta porque yo el otro día tenía una boleta y aunque quería ir, se la di a mi hermano. Es un premio de Dios. La anécdota se profundiza, llega y toca el corazón, se explica la situación. Es que pasa en el camino, mucha gente con experiencia en el Camino de Santiago y no profundiza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir Dios a esto? ¿Qué aprendo con esto? Entonces, la palabra tiene que ir con el signo. Perdonen el ejemplo tan coloquial, pero creo que se entiende. Entonces, hace parte de la revelación de Dios los milagros. Hace parte de la revelación de Dios los signos, pero hace parte también de la revelación de Dios las palabras. No puedo separarlas. Entonces yo no puedo evangelizar siguiendo el método de Jesús, quedándome solo en las palabras. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero la pedagogía de la fe, es decir, la manera de transmitir la fe, ¿cómo transmito yo la fe hoy? ¿Cómo voy a transmitir la fe? Tiene que beber de la pedagogía de Dios, es decir, cómo Dios transmitió y transmite la fe. ¿Cómo la transmite? A través de obras
y palabras, intrínsecamente unidas. Así la transmitió Jesús. ¿Cómo tengo que hacerlo yo? De la misma manera. De la misma manera. Y entonces nosotros somos obedientes y nos jactamos, y mejor dicho, es que las palabras, la doctrina, lo que Dios enseñó, nosotros no podemos desviarnos. Pero sí se desvían de la forma en la que Jesús lo enseñó. Y la forma no es un aditamento en el Evangelio. La forma no es algo accesorio en el Evangelio. Es algo teológico, divino y trascendente. O sea, hay que obedecer no solo lo que Jesús dijo, sino que hay que obedecer como Jesús lo dijo. ¿Me hago entender? Hay que obedecerle a Jesús. Es que le obedezco lo que Jesús dijo. Sí, pero no estás obedeciendo en cómo lo dijo Jesús. El otro día reflexionaba, un papá, una mamá, es que yo le estoy enseñando a mi hijo lo que tiene que hacer. Yo le estoy enseñando a mi hijo lo que tiene que hacer. Esto es muy importante que lo sepa. Pero se lo estás enseñando cómo lo debe hacer. Solo lo que tiene que hacer, pero no cómo lo debe hacer. Y ahí radica todo. Las abuelitas hoy, ¿por qué mis hijos no van a la iglesia? ¿Por qué no van si yo les enseñé? ¿Qué les enseñaste? Palabras reales, verdaderas, doctrinas. Hay que ir a misa, Dios está en la misa, Jesús está allí. Todo lo enseñaste. Pero enseñaste el cómo. El cómo. Porque ellos aprendieron que hay que venir a misa, pero no aprendieron a abrir el corazón a Dios. Nunca lo abrieron. Nunca tuvieron una experiencia de Dios, un acto de experiencia de Dios. No sé si me hago entender. Las palabras las tienen, los conceptos, yo los tuve, pero no iba a la iglesia. Las palabras las transmitieron muy bien nuestras madres, nuestras abuelas. Las palabras, aquí en España las palabras, son expertos en palabras. Se ufanan con las palabras, en Europa, se ufanan con las palabras. Las palabras que en América son tan sensibles. Me vi la película, ojalá se la vean el documental, llevé a toda la iglesia, a toda la parroquia. No fuimos todos, pero fuimos 180. Nos fuimos para cine a ver el documental de Guadalupe. Me erizó ver y escuchar cómo llegaron los misioneros europeos con toda su doctrina, su teoría, y los indios no les hacían caso, ni 5 de caso, a mostrarles dibujitos de una mujer ojos verdes, ojos azules, un hombre ojos verdes, rubio, y ese ¿quién es? Eso que me dice a mí, eso a mi vida no me dice nada. Dios hace el milagro con el indio Juan Diego, y se aparece la Virgen de Guadalupe que toca su fibra, un acto. Ese acto significó la conversión de miles de hombres, la transformación de la evangelización. Ese acto, esa obra, ese milagro tocó el corazón. Y así sucedió en el principio de la evangelización. El acto de venir Santiago acá a Hispania, cuánto y no entraba, y no le entraba, y no le entraba a los iberos, y no le entraba a los iberos, y no le entraba. Ni 5 los que estaban aquí en Hispania. No sé, tú me corriges si eran iberos o eran visigodos o qué eran. No, todavía no habían llegado los visigodos. Celtíberos, no sé qué eran iberos nada más. No les entraba el primer siglo. Nada les entraba. Sí, después fue que vinieron, después de Cristo que vinieron los romanos y los visigodos y todos esos. No les entraba. ¿Qué pasó? Un signo, una obra, la aparición de la Virgen. Cambió. Los actos,
tocan el corazón. Los milagros tocan el corazón. Cambian completamente la perspectiva. Transforman todo. Entonces hoy nos ufanamos con las palabras. Ay, esas sensibilidades de los carismáticos. Ay, esas cosas es que quedan en la sensibilidad. Se quedan. Ahora los muchachos, ay, todas estas oraciones al Santísimo se quieren quedar en la sensibilidad. Hombre, es una realidad. Yo no puedo cambiar culturalmente. Vivimos en la posmodernidad. Ya pasamos la modernidad, hay que entenderlo. No estamos en un siglo, en una época de racionalismo. Estamos en una época de emocionalidad. Hoy más que nunca hace falta el acto, el toque. Que no nos podemos quedar allí. Pero por supuesto, como está mal subrayar la palabra y quedarme sin el acto, está mal subrayar el acto, la experiencia, y quedarme sin la palabra. Es absurdo, absurdo, intrínsecamente unidos. Pero yo no puedo quitarle algo. Claro que necesito. La gente viene aquí en un momento de oración, es tocada por el Señor, tiene una experiencia que eso no lo podemos explicar. Explícala como tú quieras, pero una experiencia, tiene un toque, un milagro, un toque de la gracia de Dios. ¡Pum! Se convirtió. Y había recibido todas las palabras, toda la doctrina que usted quisiera. Obviamente esas palabras, esa doctrina que había recibido, le sirven para explicar este acto que ha tenido. Entonces, los milagros, las curaciones, es el modo de Dios, es el modus operandi de Dios. Y para evangelizar hay que utilizar el modus operandi. Pero no, evangelizamos de otra manera. No, es que ya estamos en otra época. Venimos aquí con unos largos discursos, unas conferencias interesantísimas. Y Europa es lo más descreído de este mundo. Y usted en España todavía dice, pero no, padre, vaya a Holanda, vaya a Bélgica. Los discursivos que son esos obispos, lo inteligentes, lo buenos para la palabra. ¿Cuántos convertidos tienen en Holanda al año? O en Bélgica. Incluso ahora los pobres franceses, que han llegado hasta el extremo de la barbarie, aquellos que se decían la cuna de la ilustración, de asesinar a un hijo minutos antes de que salga del vientre materno y declararlo un derecho. La cuna del derecho, de donde bebemos todos, el derecho francés, de donde bebemos todos, y ha caído en este adefesio. Entonces los milagros y las curaciones no son algo accesorio. Si quitas los milagros del Evangelio, queda cercenado. No solo Jesús hacía milagros, sino sus discípulos. Es que eso es de Jesús. No, les dejó a los discípulos mal cuando los envía a evangelizar el Evangelio y le dice, curarán enfermos, expulsarán demonios, beberán veneno y no se morirán. Ah, no, haz el artilugio que quieras tú para explicarlo. Es una realidad. El ministerio de Jesús se extiende en sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? La iglesia, nosotros. Ese chiste de que no hago milagros porque no me queda tiempo. Estoy tan ocupado que no hago milagros porque no me queda tiempo. En realidad no hago milagros porque no hago la voluntad de Dios. Padre, ¿cómo así? Pues así. Los signos son propios Es que alguien que empieza a imbuirse en este camino de la fe, dígame si no empieza a ver milagros. Dígame si no. Es que usted empieza a vivir distinto y usted, ¡ay! Esto que me pasó, ¡ay! Lo que pasa es que tenemos como también nos quedamos solo en el acto y no lo explicamos con la palabra. Es que levantar los brazos es un milagro. Despertarse en el día a día. Veas el video de Tony Meléndez, que a mí me gusta tanto. Un hombre que toca la guitarra con los pies. Y él dice, ¿quiere ver un milagro? Levante los brazos. ¿Por qué? Porque él está sin brazos. Entonces, hay que entender también en un sentido amplio el milagro. Uno empieza a ver milagros en cada pequeña cosa de la vida.
empieza a ver uno el obrar del Señor. Cuando tú le abres los ojos espirituales, a mí me impresiona lo que me decía esta dirigida. Dice, ya ha entrado tanto mi esposo que ha empezado a ver a Dios. Uno empieza a ver distinto. Uno empieza a ver distinto las cosas. Como que, wow, esto que me está pasando. La presencia de Dios. Y como entre más ve uno, cosas más grandes, milagros más grandes, va abriéndose uno a la acción del Espíritu. Se impresiona uno de todo lo que ve. Entonces, todo es milagro. Caminar, vivir, amar. Eso hay que entenderlo, abrir los ojos espirituales, pero también hay que entender que Dios también realiza actos que sobrepasan la escala de lo natural. ¿Cuándo? Cuando a Dios se le da la santa voluntad. Siempre digo eso. El padre Darío Betancourt decía, ya debió cumplirlo, decía, cuando llegue al cielo lo primero que va a preguntarle a Dios es, ¿por qué una gente se sana y otra no? Oro por la gente y unos se sanan y otros no. Recuerdo un día que estábamos en un congreso y digo, se están sanando, no sé, 2 o 3 personas que están en el hospital con esta y esta enfermedad. Llamen ya mismo, los que tienen esa enfermedad, llamen ya mismo. Son 3 personas. Se levanta la mano uno, sí, ya se sanó. Otro, sí, ya se sanó. Levanta la mano otro, se murió. 3 sanaciones. La verdadera sanación, la salvación. ¿Pero por qué? En el plan de Dios, no sé. Pero Dios hace cosas sobrenaturales. Eso las hace. No las hace siempre ni con todos. Y no me interesa porque lo central es convertirme a Dios. Esas son las obras, son la forma a través de la cual Dios lleva el mensaje del amor. Lo mismo que las palabras. Cuando le damos la importancia de las palabras son importantes. No, a ver, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Lo importante es que esas palabras lleven a Dios. Lo importante son los signos, las obras, los milagros, y entonces hacen campañas estos evangélicos y se quedan en los milagros. ¿De qué sirve eso? Vas a buscar milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Ni las palabras ni las obras. Las palabras y las obras me llevan al centro que es Dios. Ser de Dios, entregarme a Dios. ¿Me hago entender? Entonces lo importante no es ni siquiera la sanación o el milagro, es a lo que me lleva. Porque Dios quiere una sanación integral. El centro no está en el milagro. Fíjense, ya les he dicho varias ideas. Primera idea, el importante no es el instrumento. Segunda idea, los milagros y las curaciones no son algo accesorio. Tercera idea, si quitas los milagros del Evangelio, quedas cercenado. Cuarta idea, los milagros es la forma que Dios utiliza. Sexta, no sé, no solo Jesús hacía milagros, sino sus discípulos. Siguiente idea, todo es milagro cuando uno abre los ojos espirituales, ve milagros en todas partes. No es que todo sea milagros, pero ve milagros, se da cuenta uno de muchos milagros. Siguiente, y esta hay que resaltarla, el centro no está en la curación, en el milagro, el centro está en Jesús. Cuando quitamos del centro a Jesús y ponemos cualquier otro carisma, es demoníaco. Cualquier otro carisma, sea el de música, sea el de alabanza, sea el de predicación, o sea el de curaciones. El centro es Jesús. Esto ya se los había dicho, pero no se lo había puesto como puntico. Ojalá usted traiga donde escribir. Cada vez que vengo, cada mes, digo lo mismo. Estás en una escuela. Si no tenés un cuaderno y una hoja, hacelo en el bloc de notas del celular, del móvil. No es un asunto del pasado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No es algo que Jesús hizo o que era de los primeros siglos. La interpretación está un poco tridentina. No, esa es la pedagogía de la fe, la pedagogía de Dios, perdón, es el medio de Dios. Si la doctrina no puede cambiar, pues la forma tampoco puede cambiar.
No podemos cambiar ni las palabras ni los actos, que están intrínsecamente unidos. ¿Sí me hago entender? Sí. Me acabó el tiempo, ¿cierto? Y voy en la introducción del milagro de curación. Bueno, pero yo creo que queda una buena introducción. Dentro de un mes seguimos profundizando en este carisma de curación física. Y nos adentramos un poco de tratar de explicar. Lo que pasa es que las cosas mistéricas, las cosas de Dios, se pueden entender hasta cierto punto, pero creo que era San Agustín el que decía, me gusta mucho esta frase: yo no podría creer en un Dios que pueda entender. Si yo entiendo a Dios completamente, significa que no es Dios, ya no es Dios. Es que sobrepasa, no es porque Él no quiera, es que sobrepasa mi mente. Entonces tratamos de entender un poco cómo hacer para orar, para que resulte, para que Dios obre, cómo hacer, sabiendo que al final es la voluntad de Dios, que es un misterio. Un misterio no es algo que no se puede conocer, sino algo que se conoce si Dios no lo revela. Ya eso lo he explicado años pasados, pero algunos son nuevos. Misterio no es algo que no se... Y nos quedamos en esta frase: mala, male, mali, pétimos, para el próximo mes. Es una frase latina: mala, male, mali, pétimos. Pedimos como malos cosas malas de manera mala. Y por eso muchas veces no recibimos las bendiciones que queremos. Entonces vamos a tratar de profundizar cómo debe ser mi oración para atraer, si es voluntad de Dios, obviamente, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Podríamos hacer un curso de un año sobre sanación física, pero voy a tratar el próximo mes terminarlo para poder después trabajar sanación espiritual, liberación, sanación interior sobre todo.